de un año, Xiao había puesto semillas en su maceta, la había puesto en el mejor lugar del jardín, con la mejor cuidado, con la mejor protección. Al año se presentaron entonces varios de estos niños y jóvenes frente al palacio con flores hermosas, con plantas de diferentes colores. Y entonces el emperador empezó a mirar, observaba, evaluaba, percibía los aromas, miraba cómo estaba la contextura de los árboles, de las flores, iba pasando por cada una de las hermosas presentaciones que hacían de flores, de plantas, y cuando llegó a donde Xiao tenía una maceta solamente de tierra, y le pregunta al emperador, ¿es que acaso no sembraste las semillas que te di? Y Xiao llorando le dice, sí señor, yo la sembré, la cuidé, tuve todos los cuidados que yo conozco de esto de la jardinería, pero no nació nada, solamente se presentó con una maceta llena de tierra. Él siguió, el emperador no dijo nada, siguió mirando el resto de flores, tomando evaluación, mirando cómo estaba el resto de las plantas, y al final sacó su veredicto. El ganador del concurso, aquel que tenía el honor de ser el merecedor, de ser el sucesor del imperio, era Xiao. Y todo el mundo se sorprendió, dijo, pero si no tiene plantas, dice, precisamente, yo les di unas semillas que había hervido en agua. Esas semillas estaban muertas. Solamente aquel que tenga la capacidad de ser una persona honesta y honorable es aquel que puede ocupar mi cargo. Es tan importante el ser una persona honorable. El apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 8, el versículo 21, mire lo que dice el apóstol Pablo. Tenemos cuidado, dice el apóstol Pablo, tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. El apóstol Pablo tenía claridad de lo siguiente. Él se preocupaba por ser honorable frente a Dios, pero también se preocupaba por ser honorable frente a todos los demás. Nosotros necesitamos entender que la honorabilidad forma parte del ser cristiano, del ser creyente. Uno debe ser y parecer. Entonces necesitamos nosotros poder desarrollar este principio de honorabilidad. Cuando miramos en el diccionario lo que significa ser honorable, dice que honorable es la persona que actúa con honradez y por ello es digna de respeto y admiración de los demás. Viene del latín honos o honoris, usado para indicar dignidad, rectitud o decencia. Esta palabra es de la misma familia de la palabra honesto y honrado, que es la cualidad que consiste en decir o hacer algo con toda sinceridad y franqueza, respetando los valores de la justicia y de la verdad. Cuando vemos al apóstol Pablo hablando que él estaba interesado en cuidar su honorabilidad delante del Señor y delante de los demás, el contexto en que el apóstol Pablo escribió este versículo fue en el momento que él estaba haciendo una colecta para la iglesia de Jerusalén. Él estaba recorriendo las iglesias de Asia Menor, estaba por Macedonia y estaba invitando a los corintios a que participaran en una colecta de dinero para bendecir la iglesia en Jerusalén, que estaba pasando por situaciones económicas bastante precarias. Pero él, para evitar suspicacias, para evitar malos entendidos, para evitar malos comentarios, él se cuida de ir con un grupo y de presentar cuentas claras para que la gente no dude nunca de su honradez, de su honorabilidad. Entonces, nosotros necesitamos preocuparnos o ocuparnos en ser testimonios de ser personas honorables y honradas. Eso es una característica básica de ser cristiano. Realmente no podemos ser cristianos si no hay honorabilidad.
si no somos personas sensatas de palabra, si no somos personas que tenemos un criterio correcto, que la gente puede decir, esta persona es una persona honrada, esta es una persona sincera, esta es una persona transparente. Realmente el evangelio, si carece de honorabilidad, quiere decir que esa persona, el evangelio no ha penetrado en ella. Es el principio del discurso, de la predicación de Juan el Bautista. Cuando vemos a Juan el Bautista, su predicación en Lucas 3:8, decía el Juan el Bautista, decía, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Hay que demostrar con nuestras acciones realmente que nos hemos arrepentido y que estamos con el Señor, dice. No se digan simplemente unos a otros, estamos a salvos porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recaude más impuesto de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. El inicio del sermón, de la enseñanza de Juan el Bautista, quiere decir que el arrepentimiento, el evangelio se nota en tus acciones. Eso no es que soy cristiano, soy creyente porque voy a la iglesia. Soy cristiano, soy creyente porque sé mucha Biblia. Soy cristiano, soy creyente porque tengo mucha doctrina, porque veo el canal Enlace. Realmente se necesita entender que ser cristiano tiene que ver con ser una persona honorable, con que usted pueda mostrarse como una persona honrada, como una persona que es digna, que es recta, como una persona que es honesta, como una persona que es sincera, franca, que es una persona de una sola cara y que no tiene doblez. Realmente eso es, en palabras concretas, en palabras sencillas, lo que debe ser una de las características del cristiano, la honradez. Pero nosotros realmente necesitamos entender que el ser humano tiene muchas áreas y necesitamos ser honrados, honorables en todas las áreas de nuestra vida. Podemos comenzar con que necesitamos primeramente ser honorables o honrados en nuestros pensamientos. Los cristianos debemos pensar con honestidad, debemos ser rectos, debemos ser honorables en nuestra manera de pensar. Filipenses 4, el versículo 8, el apóstol Pablo dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, concéntrense en eso. Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Necesitamos nosotros concentrar nuestros pensamientos en todo lo que es honorable, todo lo que es correcto, todo lo que es excelente, todo lo justo, todo lo bueno. Es la característica de una persona que ha nacido de nuevo. Realmente no podemos decir nosotros que somos personas honorables cuando tenemos pensamientos corruptos. No podemos decir que somos personas honradas cuando en nuestros pensamientos siempre estamos pensando cómo hacer la trampa, cómo engañar, cómo decir mentiras. Realmente nosotros necesitamos entender lo que hemos venido predicando en estos domingos.
La transformación de la vida de la persona para Cristo comienza en nuestra mente. ¿Recuerdan Romanos 12? Permite que tus pensamientos sean transformados para que así puedas experimentar o entender la voluntad buena, agradable y perfecta. Necesitamos entender que somos honrados, que somos honorables cuando concentramos pensamientos en cosas honorables, honradas, rectas. Necesitamos comenzar por allí. La honradez comienza en nuestra mente, en pensar bien para que actuemos bien. Seguidamente, cuando nosotros pensamos bien, necesitamos ser honrados con nosotros mismos. No podemos nosotros cometer el error que dice esa frase: la peor mentira es cuando te mientes a ti mismo. Hay muchas personas que no son honradas consigo mismas. Hay muchas personas que no son honorables consigo mismas. Hay personas que se mienten y se engañan. Hay personas que viven creyendo una mentira. Ellos dicen: pastor, pero yo hago las cosas bien. Hablan con cualquier persona, pero yo no entiendo si yo soy una persona correcta, si yo hago las cosas bien. Pero si son honestos, se dan cuenta que no son tan honestos como dicen, que no están actuando como están diciendo que están actuando. Están actuando diferente a como piensan. No, se autoengañan. Por eso comenzamos leyendo el Salmo 32, el versículo 2, que dice: qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y a quienes el Señor ha borrado su registro de delincuencia y que viven en una completa honestidad. Esta es la versión Nueva Biblia al día. Nueva Biblia. Realmente, cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos, vamos por buen camino. El arrepentimiento comienza con una actitud de honestidad, de nosotros ser francos, de ser transparentes y de poder reconocer realmente cómo estamos y cómo somos. Y cuando nosotros nos presentamos delante de Dios con honestidad, entonces es allí cuando los pecados son perdonados. Cuando nosotros confesamos realmente nuestra condición, hay oportunidades de cambio. Necesitamos comenzar siendo honorables y honrados en nuestros pensamientos y con nosotros mismos. Lo segundo con que debemos nosotros ser honorables es con lo que decimos y hacemos. Recuerda esta frase: eres lo que haces, no lo que dices que harás. El Señor Jesús le enseñó a sus discípulos que tuvieran mucho cuidado de los líderes, de los fariseos, de los religiosos. En Mateo 23, del 2 al 3 dice: los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. A veces hay personas que tienen muy buenas palabras, hay personas que a veces tienen muy buenas iniciativas, hay personas que dicen: voy a hacer, este año sí, me comprometo. Realmente hay personas que tienen muchos sueños, son buenos para decir cosas importantes y buenas. El problema es que no son lo suficientemente honorables para materializar lo que dicen. Hay personas que engañan a otros haciendo falsas promesas y se engañan a sí mismos. Por eso la honorabilidad comienza dentro de cada uno de nosotros. La honestidad comienza dentro de cada uno de nosotros. El que no es honesto con otros no es honesto consigo mismo. Es aquella persona que tiene palabras, que tiene promesas, pero no lleva a la materialización. Decir y hacer debe ser realmente una fusión que muestra que la persona es honesta y que es honorable. Necesitamos ser honorables con lo que le prometemos a Dios. Hay muchas personas que no son honorables consigo mismas, no son honorables con los demás, no son honorables con Dios, no son honestos.
Eclesiastés 5, del 4 al 6 dice: cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que pecar. No decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar. Y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizás destruya todo lo que has logrado. Hay muchas personas que son tan deshonestas, les hace falta tanto ser honorables, que incluso a Dios le hacen promesas y no cumplen. Y realmente eso trae pecado para consigo. Por eso el apóstol Pablo dice: me concentro, mi ocupación es en que seamos honorables delante de Dios. Tengo el cuidado de ser honorable ante Dios, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. También necesitamos ser honorables con nuestras finanzas. Vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 5, una de las historias más impresionantes para nosotros en el Nuevo Testamento. Vemos que hay una pareja que estaba conformada por Ananías y Zafira. Eran una pareja de esposos. Ellos habían vendido un terreno, pero de la venta de ese terreno habían dado su palabra, habían comprometido su palabra, habían hecho una promesa, un voto de que iban a dar la totalidad de ese lote, de ese terreno, se lo iban a dar cuando la venta a la iglesia. Querían realmente alardear, querían engañar. Y dice que entonces Pedro, dice Hechos 5:3, le dijo a Ananías, al varón de la casa: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Realmente, cuando la persona es deshonesta y pretende creer que el principio de la deshonestidad va a ser un principio que lo va a llevar por buen camino, se equivoca. Esta pareja de cristianos que estaban en la iglesia no eran honorables, no eran personas honestas, eran personas que querían alardear de algo que no era. Querían mostrar una imagen que no era, querían mostrar una generosidad falsa. Pero el Espíritu Santo fue el que le reveló a Pedro que ellos estaban siendo deshonestos. Entonces ellos vendieron una tierra, trajeron el dinero y se pusieron de acuerdo para una mentira. Y el final de esta pareja es que Ananías, al darse cuenta que Pedro que el Espíritu Santo había revelado su maldad, su pecado, cayó muerto. Y después la esposa también cayó muerta. Es uno de los casos impresionantes de ver que cuando la persona no es honesta, cuando la persona no es una persona honorable, realmente su final es trágico. Hay muchas personas que no les gusta realmente ser honorables en sus finanzas. Y eso realmente trae consecuencias funestas. Cuando uno no es una persona honorable y maneja bien sus recursos, los maneja de manera honesta, esa factura es trágica, trae ruina, puede traer desgracia o puede traer muerte. Para los cristianos, nosotros entendemos que necesitamos ser buenos administradores de los recursos que Dios nos dio. Nosotros somos administradores de todas las bendiciones que Dios nos da. Necesitamos nosotros entender que realmente para los hijos de Dios hay unos principios diferentes a los principios del mundo con respecto a las finanzas. El Señor instauró que sacáramos el 10% de todos los ingresos para que Él pudiera bendecirnos de manera sobrenatural. Fue una promesa que Dios le dio a su pueblo. Vemos en Levítico 27, del 30 al 32, el
el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir a su valor una quinta parte. En cuanto al diezmo de ganado, mayor o menor, 1 de cada 10 animales contados será consagrado al Señor. Aquí realmente Dios le dio a su pueblo una línea de bendición. Y es que nosotros necesitamos aprender a que las finanzas en el pueblo de Dios requieren que nosotros honremos al Dios de la provisión. Y se aparta eso para los propósitos del templo, para los propósitos de Dios. 1/10 parte se quitarás. Vemos que después los profetas, como el libro de Malaquías, el libro de Malaquías es el profeta diciéndole al pueblo: oiga, ustedes están incumpliendo, ustedes están siendo deshonestos, ustedes no están siendo honorables con el manejo de las finanzas, ustedes están cogiendo la plata del 10% para sus gastos y por eso es que están como están. Vemos también al profeta Ageo, que escribió para eso, para advertirle al pueblo de Dios que estaba tomando decisiones deshonestas con su dinero. Cuando nosotros no somos honestos con la administración que Dios nos enseña, realmente vivimos en pobreza, en ruina, en fracaso. Hay gente que dice: pastor, pero es que no me da. No te da porque no das, porque no cumples. Pero nosotros, el Señor nos enseña a ser honorables con las finanzas, con los diezmos. Y no solo con los diezmos, nos enseña a ser honorables con los impuestos. Dios nos da la capacidad de dar los diezmos y de dar los impuestos a las autoridades. El cristiano debe ser una persona que no se come, que no se gasta lo que no es suyo, porque eso se llama robo. Y por eso en Malaquías la palabra es: están robándole a Dios cuando están cogiendo de los diezmos para ustedes. Hay gente que se come los diezmos. Hay gente que busca la manera de hacer la jugada contable para dar menos con el Dios que ve todo. Realmente por eso el Señor le da al pueblo, a su pueblo, las promesas de que lo pruebe. Dice: pruébenme, traigan los diezmos al templo y ustedes, y el Señor reprenderá al devorador. El devorador era aquella plaga que cuando ya iban a dar cosecha, cuando ya estaba en flor o la cosecha estaba a punto, la plaga se comía eran las enfermedades que mataban los animales. Eran las desgracias que ocasionaban que hubieran daños. Ahora está de ejemplo el mismo pueblo de Israel. El pueblo de Israel es próspero, es contado como entre las potencias, y cuando tú vas a ver la tierra de Israel, de los israelitas, es una tierra de desierto, pero ellos en el desierto son prosperados porque viven bajo los principios, o han aprendido los principios de ser honorables en el manejo de los recursos. Un buen hijo de Dios es una persona que paga sus impuestos y que honra a Dios con sus diezmos y realmente ve el actuar sobrenatural de Dios. Ay, pastor, eso suena muy ventajoso. No es ventajoso, eso lo puso el Señor. Eso lo puso el Señor para que realmente pueda así avanzar los propósitos de Dios en el templo y para que las personas puedan ser prosperadas de manera sobrenatural. Hay mucha gente que quiere ser prosperada económicamente, pero si no eres honorable, si no actúas con honestidad en las finanzas van a pasarte una factura realmente costosa. Con las finanzas uno no puede jugar, porque uno se da cuenta realmente que lo que siembras, cosechas. No puedes pretender: Señor, sé generoso conmigo, cuando realmente no estás aplicando honrosamente los principios que Dios enseña. Realmente esa es la realidad. Y los que vivimos y los que hemos experimentado
realmente este principio, podemos dar testimonio del Dios que no nos abandona, del Dios que provee de manera sobrenatural. El Señor no es hombre para mentir y su palabra no está allí escrita para que sea vulnerada o para... El Señor dice, pruébenme, pruébenme. Y se ha podido probar por muchos siglos que aquellos que son honrados con el manejo de las finanzas recogen grandes cosechas, porque realmente Dios es veraz y Él cumple su palabra. Necesitamos ser honorables, honrados en el servicio. Así como somos honrados y honorables con los diezmos en las finanzas, con los impuestos, necesitamos ser honorables en el servicio. Hay personas que entienden cuando uno es un cristiano maduro, cuando uno es un cristiano ya que no es un bebé espiritual, uno entiende que el Señor Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Un cristiano maduro es un cristiano consciente de que debe servir. El nuevo todavía está recibiendo leche, está siendo servido, pero cuando ya una persona lleva madurez, ya ha crecido, entiende que un cristiano no va a vivir que le sirvan. Tiene un compromiso de servir, tiene una gran comisión que hacer, tiene una responsabilidad con el mundo de ser sal y luz. Y nosotros necesitamos entenderlo y entenderlo que necesitamos servir de una manera honorable, no de cualquier manera. Hay personas que creen que la iglesia o el servicio en la iglesia, como es un servicio voluntario, entonces lo hacen de cualquier manera. No se comprometen, no asisten a las reuniones, lo hacen de mala gana, se van y dejan botado el grupo. Realmente no le están sirviendo al pastor, ni le están sirviendo a la comunidad, pero lo hacemos por el servicio a Dios, como un acto de gratitud, como un acto de honra a Dios. Por eso necesitamos ser honorables en el servicio de la iglesia. Cuando usted ve las cartas que Pablo le manda a Timoteo, dice que aquellos que sirven deben ser personas ejemplares, deben ser personas esforzadas, deben ser personas que entienden que realmente es un privilegio servir y es un compromiso como cristiano servir a las demás personas, servir a la iglesia. Aquellos que se sientan en la iglesia y todo para acá y todo para acá, eso está bien para los bebés, eso está bien para los que están iniciando. Pero el Señor, cuando llamó a sus discípulos, una de las frases fue, te llamaré a ser pescador de hombres, a los que estaban pescando. Serás pescador de hombres. Realmente el propósito es servir, el propósito es ser luz, el propósito es sumar. Y el servicio debe ser de una manera honorable, de una manera honrada. Vemos al profeta Samuel, al gran profeta Samuel, cuando ya estaba en la parte final de su vida, donde le pide a todo el pueblo que haga una evaluación de su servicio. Y dice en 1 de Samuel 12, del 2 al 4, dice, ahora, está hablando el profeta Samuel, el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos le sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Mira él desde niño sirvió hasta que ya estaba anciano. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A alguien le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. No, le contestaron ellos, nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. Samuel era una persona íntegra, era una persona honorable.
Y realmente nosotros necesitamos entender que nuestro servicio da testimonio de ese corazón de amor para con Dios. Realmente en nuestro servicio mostramos que tanto amamos a Dios y que tanto amamos al prójimo. En nuestro servicio estamos demostrando ese mandamiento, ese gran mandamiento que Dios nos enseñó. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Realmente nuestro servicio no puede ser un servicio de manera indecorosa. Nosotros no cualquiera puede servir en la iglesia de cualquier manera. No, pastores, que yo tengo parla. No, pastores, que yo tengo presencia. No, pastores, que yo soy bueno para esto. Es que yo sé cantar. Es que yo hablo mejor que usted. Eso no es, la habilidad no es suficiente. Se necesita tener honorabilidad. Ser una persona que realmente tiene una visión honesta frente a Dios y frente a la gente. Amar a Dios genuinamente y amar a la gente sirviéndole. No cualquiera está llamado a ser cristiano, a un cristiano maduro, porque el cristiano maduro debe servir. Usted puede ser ¿cómo se llama? Un simpatizante de Cristo. Usted puede ser un asistente a la iglesia, pero ser cristiano de verdad requiere un compromiso de honorabilidad, donde usted lo demuestra no solamente con sus palabras, sino con sus acciones, con sus recursos y con su servicio. Estamos apretando, ¿verdad? Estamos mostrándole el otro lado del asunto. Estoy hablando para que la iglesia madure. Dios ya nos está invitando a dejar ya el concepto de ser un simple simpatizante, de ser un simple asistente, porque realmente hay muchos que dicen ser cristianos, pero por su falta de honorabilidad, lo que muestran es un mal testimonio al mundo. Hay muchas personas que, porque van a una iglesia, porque son asistentes, dicen que son cristianos, pero su comportamiento no es un comportamiento honrado, ni para la iglesia, ni para el Señor, ni son honrados con ellos mismos, ni son honrados con nadie. Necesitan desarrollar el principio de ser honorables delante del Señor. La honorabilidad, la honradez, la veracidad de su amor para con Dios, para con las personas, debe notarse en hechos, no en palabras. Lo otro que necesitamos entender es que el verdadero cristiano es una persona honorable en sus negocios. ¿Cómo manejas el dinero? ¿Cómo hacen los negocios? Realmente hay algunas personas que dicen ser cristianas, que van a una iglesia XY, que llevan años, pero les encanta tumbar al otro. ¿Eso es ser cristiano? Eso no es de cristiano. El cristiano debe ser honorable en sus negociaciones. Por eso Proverbios 11:1 dice: el Señor detesta el uso de la balanza adulterada, pero se deleita en las pesas exactas. Realmente un buen cristiano no es aquel que está dando sermones, que está diciendo aleluya, que se viste con una camisa manga larga o una mujer con una falda larga, el pelo largo, no se pinta. Eso no es cristiano. El cristiano es aquel que es una persona honorable en sus negocios, que te dice que hay una libra de arroz y es una libra de arroz. Que si te vende una situación, así sea de segunda, te dice, esta es una situación que está así de esta manera. Y realmente este mundo necesita personas honradas y honorables. Estuve en Europa, estuve en España y entré a un almacén y vi unos zapatos como entre de cuero pero con línea sport. Me parecieron muy bonitos y llegué y yo estaba como pensando en voz alta. Usted sabe que uno a veces al que menos le tiene que preguntar es al vendedor. Porque hay vendedores que no son honrados. Te pones algo que te queda ridículo y dices, divino, te ves divino, hermoso. Eso es falta de honradez. Pero te dicen, no, divino. Y uno dice, no, pero es que esto no pega. No, esa es la nueva moda. Y yo consciente estaba como pensando en voz alta y yo dije, estos zapatos se ven bonitos. ¿Serán buenos para caminar? Yo pensando y me dice el vendedor, ¿sabe una cosa, señor? Si quiere que lo asesore, esos zapatos no son buenos para caminar. Esos son zapatos que son más bien para vestir.
son de suela un poco más dura, son más bien como para vestidos, que ahora la moda está yéndose un poco al sport, pero no son zapatos para caminar. Pero yo fue honesto y yo me impacté, porque el hombre estaba hablándome con sinceridad, no me estaba vendiendo algo mentiroso, me estaba hablando con honestidad. Me dijo, si quiere que le sugiere unos zapatos para caminar, vaya a la zona de esta línea Sport, que hay una línea Sport mucho más bonita, de pronto con la línea que usted quiere, pero estos zapatos por su suela no hay. Y yo, wow, cómo necesitamos realmente gente honesta. Yo no le pregunté si era cristiano, pero sé que era una persona que era honesta. Pero uno a veces ve al cristiano carente de la verdad, carente de ser honesto. Y lo más triste es que no es honesto ni con los de afuera ni con los de adentro. Hay muchas personas que entran a las iglesias no con el propósito de recibir, de ser de bendición, sino con el propósito de ver a quién tumban, a quién engañan. Y por eso hay que tener mucho cuidado de aquellos negocios que se plantean. No porque sean cristianos, uno tiene que bajar los filtros. Uno todo debe sopesarlo. Ahora, un buen cristiano es aquel que su palabra es más valiosa que un contrato. Es aquel que realmente no necesita firmarte nada y tú sabes que su palabra es veraz. Yo conozco cristianos veraces. Yo tengo amigos cristianos que yo le puedo poner plata y solamente su palabra es como si me firmaran un papel escrito en imprenta de oro. Sé que cumplen porque son personas que han aprendido el principio de ser honrados. Y cuando una persona es honorable en sus negocios, se le abren puertas. Se le abren puertas. Porque aquel que engaña una vez, pero ya ese cliente lo perdió. A menos de que sea doble, de que sea Echeverry, Echeverry. Pero por lo general no hay muchos Echeverrys. Realmente nosotros necesitamos entender que la persona que es honorable se le abren puertas. Por eso es que el principio bíblico dice, el buen nombre es más importante que las muchas riquezas. Hay personas que tú dices, no, lo que te vende, lo que te dice, esta persona es verdad. No quiere venderte con engaño, no quiere hacerte un trabajo mal hecho, no quiere asesorarte de una manera equivocada, te asesora con honradez. Esas son las personas que prosperan y que necesita este país para que podamos realmente ser transformados. Necesitamos personas honorables que muestren su evangelio en su trabajo. Lo segundo, habíamos hablado aquí de los negocios. Lo segundo tiene que ver con el trabajo. Ya me refiero a aquellos empleados. Tito, el versículo 2 del 9 al 10 dice, aconseja a los siervos que obedezcan en todo a sus amos, que sean amables y no respondones, que no roben, sino que sean completamente honrados, para mostrar en todo qué hermosa es la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Qué bonito es cuando una iglesia crece con estos principios. Yo quiero que esta iglesia sea la iglesia de los honorables cristianos. Que me llamen los políticos, que me llamen los empresarios y me digan, pastor, necesito a alguien de su iglesia, porque los de su iglesia, ellos son honorables, ellos son honrados. Qué bueno poder nosotros entender que las personas honorables y honradas son más valiosas que el oro. Esos son los empleados que uno quiere tener. Los empleados que uno quiere tener, las personas que uno quiere recomendar, son aquellos que trabajan y muestran la enseñanza de Cristo. Son testimonio de Cristo con su honradez y con su honorabilidad. Qué bueno cuando uno puede recomendar algo. No, esta persona va de la iglesia. Esta es de la iglesia El Poblado. Esta es la iglesia del Poblado. Ellos son formados, son cristianos de verdad que han llevado el evangelio a la práctica. No roban, son honrados, trabajan. Son personas que no son respondones, peleones. Ellos no son los que te arman el sindicato para acabarte la empresa. Son personas que realmente son personas agradecidas y dan testimonio de Dios sirviendo a la gente. Sirven a las personas, sirven
a sus empleadores de una manera como sirviendo al Señor. Necesitamos desarrollar esa honradez, esa honorabilidad. Esas personas son escasas en este mundo. Este mundo necesita cristianos que muestren con sus hechos realmente que son excelentes. El evangelio es que caminemos realmente por un camino de excelencia, por un camino de hacer las cosas bien, no por el camino de error, no por el camino de la mediocridad, no por el camino de lo más fácil. Un verdadero cristiano es una persona honorable en su trabajo, una persona que, como dice ahí, amable, obediente, no es respondón, no roba, es completamente honrado. Con eso demuestra la enseñanza que ha recibido acerca de nuestro Señor, de ser el ejemplo de servicio. Jesús es el ejemplo mayor de servicio. Siendo Dios, se despojó de su forma de Dios para servirnos y sirvió también que entregó su muerte en la cruz porque Él quería salvarnos y lo hizo con completa obediencia, excelencia y perfección. Nosotros no podemos quedar menos si decimos ser cristianos, ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ser honorables en el sector público. Realmente a veces el sector público se ha mostrado como el lugar central de la corrupción. El apóstol Pablo en Romanos 13, el versículo 4, dice: las autoridades, aquellos funcionarios públicos, llámese alcaldes, gobernadores, concejales, los de elección popular, pero también los de nombramiento, porque funcionario público hay muchos. Aquí en esta iglesia hay muchos funcionarios públicos, o hay varios. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Un servidor público es un servidor de Dios. Dice, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen el poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Aquí vemos que aquellos que están en el ejército, aquellos que están en los impuestos, aquellos que están en donde pueden ponerte sanciones, donde pueden ponerte, realmente tienen el propósito de servir honestamente, honradamente. Y esta sociedad necesita funcionarios públicos honrados, que sean justos. Vemos el evangelio, la predicación de Juan el Bautista, que se acercaban los cobradores de impuestos. Ellos eran funcionarios públicos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No roben a la gente, no cobren de una manera excesiva, cobren lo justo. Llegaron los soldados, ¿qué hacemos nosotros? No extorsionen, hagan justicia, vivan de su salario. Necesitamos nosotros aprender realmente a que si queremos una Colombia mejor, si queremos evangelizar a Colombia, no es suficiente solamente con decir Cristo es el camino, la verdad y la vida, porque muchos salen a decir. Yo recuerdo un hermano que estaba tan desenfocado que él decía que evangelizaba de la siguiente manera: ponía versículos así, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, y lo cortaba, hacía una plana de Dios te ama, lo cortaba y 500, y se ponía a repartir papel. Uy, pastor, yo evangelicé a 500 personas. Y yo, así 500, pero si yo te vi que saliste ahorita y ya, no, es que yo cojo y le pongo un papelito y Dios te ama. Yo, no, hermano, yo creo que te hace falta un poquito más. Le mostré, no solamente es mostrar a la gente la presencia de Dios, sino es enseñarles. Vayan y busquen por todos los lugares los discípulos, dice, y enséñenles a que guarden y hagan todas las cosas como Jesús nos ha enseñado. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros solamente nos quedamos en que el evangelio es repite una oración, el evangelio no es solamente repite una oración, el evangelio es una demostración de que Dios nos ha transformado en personas nuevas y que nosotros somos honorables por la presencia y el favor de Dios, que nos da la capacidad de conocer un camino mejor, de entender que el camino de este mundo es un camino equivocado y es un camino de destrucción y ruina, pero el Señor vino a transformar todo, a cambiarnos.
Y realmente las personas que son verdaderos creyentes realmente muestran en su servicio, en sus actividades, el evangelio práctico. Qué bueno que la gente diga, esta persona es coherente, predica y aplica. No es como los religiosos fariseos que enseñaban, pero no aplicaban. El Señor nos invita a vivir un evangelio de honra, de honorabilidad, un evangelio honesto. Para terminar, necesitamos ser honorables con el prójimo, con todos los demás, sean conocidos o desconocidos. Porque a veces hay gente que dice, no, yo soy honorable con la gente de la iglesia. Yo soy honorable con los que me conocen. Ay, pero con el que no me conoce, a ese le voy dando es por donde es. Lo voy es robando, estafando. Necesitamos nosotros entender que debemos ser honrados en todo. Hay una historia de un ladrón de bancos en el sector de la costa, que era un ladrón especial robando bancos, y cuando la policía lo iba a coger se iba para Venezuela. Entonces vivía allá en la frontera en Venezuela y allá se escondía y venía y hacía robos en Colombia y se iba para y estaba la policía aburrida porque no lo podía capturar. Y resulta que este ladrón de bancos era sordomudo, no hablaba, no podía hablar ni escuchar. Entonces, en una de esas lo capturaron y empiezan a decir, a torturarlo y empieza, pero ¿cómo hacían para sacarle la información? Había una iglesia cerca a la estación de policía donde lo habían capturado y llamaron a un disque cristiano que hablaba señas. Entonces lo llamaron, entonces empezaron, dígale, ¿dónde está el dinero? Y empezaba el tipo, dígale que si no, va a ver lo que le va a pasar. El tipo empezaba a hacerle señas y el otro callado. Entonces, que diga dónde está la plata, que ya sabemos dónde está su mamá, que la vamos, ya sabe lo que le va a pasar a su mamá. Y el tipo le hacía la seña y le explicaba y el otro no decía nada. En una de esas ya lo intimidaron tanto que empieza el ladrón a decirle, mira, está en la casa de mi tía, por debajo del árbol, hay un pozo, ahí está, empieza a decirle. Entonces decían los policías, ¿qué dice? ¿Qué dice? No, que lo maten, que él no va a decir nada. Y yo me tengo que ir ya. A veces nosotros necesitamos entender que tarde que temprano Dios murió por el mundo y Dios quiere que nosotros seamos testimonios para el mundo. El que no es conocido puede ser un conocido. Prontamente puedes tú conocer. Nosotros no podemos hacer acepción de personas y ser honorables con unos y no honorables con otros. Necesitamos entender que un verdadero cristiano es aquel que actúa con honestidad con todas las personas, porque estamos llamados a ser testimonios para este mundo. A veces creemos que la imagen de cristiano debemos demostrarla solamente en la iglesia, pero es un gran error. La imagen de cristiano hay que mostrarla es afuera, no aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia no tenemos que mostrarle nada a nadie porque Dios conoce el corazón. Necesitamos comenzar como explicaba este sermón, siendo honestos desde nuestro interior, siendo honorables desde nuestra cabeza, siendo honorables en nuestro corazón, en nuestra manera de ser, decidiendo ser honorables nosotros internamente. Necesitamos realmente poder nosotros entender que si somos honorables, ese es el mejor reflejo de Cristo para este mundo. Ese es el mejor testimonio que podemos dar. Podemos nosotros evangelizar con nuestras acciones, porque de nada serviría que nuestras palabras dijeran algo y nuestras acciones otra cosa. Pidámosle a Dios que nos enseñe a ser honorables, a ser personas honradas, honestas, sinceras con nosotros mismos. Que como dice el Salmo 32, cuando decidí confesar todas mis transgresiones, mis pecados, mis delitos delante de Dios, decidí ser honrado, decidí ser transparente. Entonces la mano que castigaba, la mano de opresión y el pecado fue perdonado.
Padre, yo te doy gracias, Señor. Realmente no podemos nosotros engañarnos y pretender que el Evangelio no requiere transformación. Nosotros reconocemos, Señor, que necesitamos de tu presencia. Necesitamos tener la claridad de ser personas honradas, honestas, con nosotros mismos en nuestros pensamientos. No podemos nosotros vivir una vida de engaño, vivir una vida de falsedad. Por eso te pido, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, a salir de esas mentiras, de esos engaños mentales, a cambiar esas malas prácticas. Pedimos, Señor, que sea tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, transformándonos y llevándonos a ser verdaderos cristianos. No queremos ser asistentes, no queremos ser simpatizantes, no queremos ser falsos cristianos. Queremos realmente, Señor, aprender a ser personas honestas, honradas, que cumplimos lo que decimos, que realmente somos personas que nuestro propósito no es engañar, no es no servir, sino que podamos nosotros vivir una vida espiritual, una vida material completamente con tus principios. En el nombre de Jesús, amén. Mi deseo es honrarte a